Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrián Ismael Vázquez Gonsen. Soy integrante del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación por el bienio 2021 a 2023. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión número 3 de la jornada número 1 de esta edición 2023 del Congreso Internacional Semana de la Traducción. Este día tengo el honor de presentar a Micaela Tenaguillo, quien es profesora asistente en traducción comercial, la cual es materia de grado de la carrera de traductorado público de inglés en la Universidad Nacional de Córdoba. También es traductora e intérprete independiente especializada en el área jurídico-comercial. En 2019, Micaela se adscribió en traducción comercial, materia de grado de la carrera de traductorado público de inglés de la Universidad Nacional de Córdoba. De 2016 a 2017 se adscribió en gramática contrastiva, materia de grado de la carrera de traductorado público de inglés de la Universidad Nacional de Córdoba, y de 2018 a 2020 fue profesora asistente en gramática contrastiva, materia en grado de la carrera de traductorado público de inglés de la Universidad Nacional de Córdoba. Micaela el día de hoy nos presenta su ponencia titulada El lenguaje metafórico en la traducción financiera. En el transcurso de la sesión pueden escribirnos cualquier duda o pregunta en el chat para que al término de su disertación la licenciada Micaela Tenaguillo pueda responderlas. Sin más que agregar, le cedo el uso de la palabra a Micaela Tenaguillo. Adelante, Micaela. Hola Ismael, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por recibirme hoy acá. Es un placer para mí volver a estar en la semana del Congreso que realizan ustedes. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por toda la presentación. Y bueno, sin más, entonces vamos a charlar, a conversar un poco sobre el lenguaje metafórico. Entonces, yo tengo abierto ahí el chat, así que si me van dejando preguntas y creo que vienen relacionadas con lo que voy diciendo, se las contesto y si no, la dejamos para quizás un poquitito más adelante o al último las podemos retomar. Como bien les leyó en mi biografía, Ismael, yo soy profe asistente dentro de una materia del grado de traducción aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y dentro de esta materia, que es la traducción comercial, una de las áreas que nosotros estudiamos es la parte de traducción financiera. Y una de las cuestiones que generalmente se suscitan dentro de este tema o dentro de esta área es el lenguaje metafórico. Entonces voy a empezar a compartir acá mi pantalla, así pueden ir viendo ustedes también sobre qué voy hablando. Entonces, nosotros normalmente cuando hablamos del lenguaje metafórico, lo primero que por ahí se nos viene a la mente es pensar en el lenguaje metafórico como frases como, por ejemplo, el tiempo es dinero, tener mariposas en el estómago, que son expresiones metafóricas, algunas relacionadas al ámbito financiero, otras no, pero en general los alumnos o quienes no están tan acostumbrados a trabajar con cierto tipo de textos suelen pensar que las expresiones metafóricas son expresiones que normalmente encontramos dentro de las traducciones más literarias o periodísticas. Entonces, lo que hoy les traigo es justamente esta cuestión, repensar las expresiones metafóricas dentro de otros textos de especialidad. Entonces, la primera pregunta que les traigo para que pensemos es, primeramente, ¿qué es la traducción comercial? Si es lo mismo hablar de traducción comercial que de traducción financiera, si existe una diferenciación entre una de las dos, entre las dos digo, y a su vez si son estas, si creen ustedes que son estas áreas de especialidad. A ver si puedo ver el
chat, así no me voy perdiendo tanto. Yo no sé si ustedes ven ahí solo mi pantalla o si pueden ver que yo estoy yendo y viniendo buscando el chat. No lo sé. A ver. Ahí está. Bien, solo se ve mi pantalla. Excelente. Bien, entonces, como les decía, lo primero que tenemos que pensar es en que existe una diferenciación entre lo que es la traducción comercial y la traducción financiera. Hay distintos autores que van a decir que, bueno, es bastante difícil que haya un consenso respecto a una distinción tan exacta entre lo que es la traducción comercial y lo que es la traducción financiera, pero a mí me interesa mucho lo que va a decir Roberto Mayoral Asensio respecto a esta distinción, y él va a decir en realidad que clasificar a la traducción como traducción comercial, traducción financiera, traducción bancaria, va a tener que ver en realidad con los tipos de textos y los géneros textuales, y no tanto con algo más abstracto sobre una definición en sí. Y en realidad, si nos ponemos a pensar en los textos que vamos trabajando dentro de esta área, nos podemos dar cuenta que en realidad cuando hablamos de traducción comercial y cuando hablamos de traducción financiera, vamos a estar hablando de el abordaje de distintos tipos de textos. Por supuesto que son áreas de especialidad, ambas, y si pensamos en su caracterización, lo que vamos a ver es que dentro de la traducción comercial, normalmente el objetivo o la finalidad textual de ese texto que vamos a estar trabajando es principalmente exhortativa. Hay una cuestión que no tiene que ver, digamos, con, informativa, tiene una función o una finalidad informativa. Hay un lenguaje que es abstracto, un lenguaje que está... Vamos a encontrar expresiones, por ejemplo, impersonales, expresiones sin agente, un registro elevado de la terminología. Y normalmente los tipos de textos que vamos a trabajar, los géneros, van a ser, por ejemplo, informes económicos o macroeconómicos, actas de reuniones, informes mensuales, estados financieros, ¿sí? Mientras que si pensamos en lo que normalmente encontramos dentro de el ámbito financiero, vamos a ver que la función textual es exhortativa. Hay un alto grado de convencionalización de los textos que vamos a trabajar. En líneas generales, los emisores de los textos dentro del área financiera son emisores especializados, gente del área, organismos de control, empresas de inversión, entidades crediticias, y los receptores en general no van a ser personas expertas, sino va a ser un público dentro del general que está interesado o conoce un poco sobre la cuestión. Por ende, cuando nosotros analizamos en términos lingüísticos, lo que vamos a ver es que vamos a encontrar un tono más coloquial. Vamos a ver que hay una adaptación de los términos, ¿no? Y vamos a encontrar muchos términos en donde quizás nos sirvamos del inglés y no podamos proveer una traducción, o las traducciones que proveyamos van a ser funcionales o descriptivas. Los géneros normalmente que encontramos dentro de este tipo de subárea de especialidad son manuales, artículos periodísticos, notas de prensa, informes de brokers. ¿Por qué es importante pensar en esta diferenciación? Porque esa es la razón para encontrar lenguaje metafórico dentro de los textos financieros y no tanto dentro de los textos contables. Una de las características del lenguaje financiero es el uso de las metáforas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos permite la metáfora? La metáfora básicamente
los grandes autores que van a hablar de metáforas van a ser Lakoff y Johnson, en inglés, y ellos van a decir que la metáfora es un proceso a través del cual los hablantes intentan expresar conceptos que son de alto registro, que son abstractos, a través de conceptos que son concretos y físicos. Entonces, como dije antes, una de las características del lenguaje dentro de los textos financieros es este tono coloquial, y en general la metáfora es una herramienta que nos ayuda a expresar conceptos abstractos a través de otros conceptos concretos dentro de este tono coloquial. Bien, entonces la metáfora consiste en la proyección de conceptos desde un dominio conceptual de origen, un dominio fuente, accesible a nuestra experiencia física o social, hacia otro dominio, que es el de destino o meta, que es el que necesita ser explicado. Hay metáforas que son, por supuesto, más fáciles de identificar. Fíjense que ahí les pongo un título. Este es un título que sale en una noticia de un diario que habla sobre los bonos y el comportamiento del mercado. Y dentro de ese título tenemos Market Ups and Downs. Ups and Downs, por más de que no lo parezca, es una metáfora. A veces es difícil para nosotros verla como una metáfora porque es una expresión tan regular que vemos tanto que por ahí no la identificamos como una metáfora. Pero esa frase, ups and downs, es una metáfora. Como les digo, bastante fácil de identificar. Pero hay otras metáforas que son un poco más tramposas, por así decirlo. Como por ejemplo, las que les dejo ahí en la pantalla, ¿no? Cyclical swings, stocks bounce as prices crumble, riding out. Fíjense este título, Riding Out Market Ups and Downs. Ahí tengo en un título de 6 palabras, 2 metáforas. Ride out, ups and downs. Or an all seasons approach to investing. An all seasons approach, eso también es otra metáfora, ¿no? Entonces, como les digo, metáforas un poco más tramposas que ya vamos a ver incluso que están muy vinculadas con el contexto de lo que va a ir apareciendo. Entonces, como vemos, hay distintos campos semánticos asociados a las inversiones, porque normalmente dentro del campo financiero vamos a hablar del comportamiento del mercado financiero y, por ejemplo, de las inversiones. Entonces, si ustedes se fijan, si lograron o si recuerdan las metáforas que les mostré aquí anteriormente, van a ver que estas metáforas tienen que ver con campos semánticos como los siguientes. Cuando uno habla de metáforas, yo tengo que poner o tengo que pensar en el campo de origen, que va a ser mi campo abstracto, ejemplificado a través de expresiones lingüísticas del campo de destino. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a usar una construcción con el verbo to be o con el verbo es, en donde vamos a equiparar la metáfora, mi concepto abstracto, con mi concepto concreto. Entonces, en los ejemplos de antes veíamos que investing está al mismo nivel o está balanceado en relación directa con roller coaster. Esta idea de ups and downs viene de roller coaster. O también tengo esta idea de investing is a journey, cyclical swings. Investing is navigation, ride out. Investing is growing plants. Esos son normalmente los campos hacia donde la idea de inversión, que es la idea abstracta, se materializa a través de una idea más física y tangible para quien lee. Ahora bien, normalmente en español, ¿qué creen? Antes de que pase la diapositiva que sigue, y lo voy a leer en el chat, ¿creen que vamos a usar exactamente las mismas
las mismas ideas de metáforas. La metáfora de la inversión como una montaña rusa, como la navegación, como el crecimiento de las plantas. ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Lo veremos en todos los campos o solo en algunos. Ah, bien, ok, algunas podrían usarse, va a depender del mercado meta, quizás algunas. Bien, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Fíjense en español. Les puse acá, les traje otros recortes de otros diarios. Inversión alternativa para navegar con tranquilidad la incertidumbre del mercado. ¿Cómo evitar que la montaña rusa de las emociones nos haga perder dinero? Los altibajos de las inversiones. Demasiadas personas se concentran en las fluctuaciones de la inversión. ¿Dónde invertir el dinero para hacer crecer los ahorros? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a abordar las metáforas? Porque nosotros cuando traducimos, lo que vamos buscando es poder generar un texto meta que fluya y que se sienta real para quienes lo leen, ¿no? Entonces, la idea de la metáfora es justamente, si estamos viendo que los textos financieros normalmente tienen lingüísticamente hablando, tienen un tono coloquial y hacen uso de la metáfora, eso va a ser una característica que también se va a ver en el español, porque es parte del género. Entonces, lo que vamos a tener que analizar nosotros es cómo vamos a traspolar esa metáfora que estamos viendo en el inglés hacia una metáfora en el español que se sienta original, que se sienta de la lengua. Entonces, Inmaculada Cerón Ordóñez, que es la autora que voy a citar aquí en español, y Drobinska es la autora que cita Lakoff and Johnson en inglés, pero las dos hablan exactamente de las tres mismas estrategias. Ellas van a hablar de tres estrategias. La primera, que sería la estrategia por la que deberíamos ir en primer momento, es intentar reemplazar la metáfora por la misma metáfora. Es decir, si nosotros estamos viendo en el texto origen, por ejemplo, ups and downs, lo que yo voy a buscar es reemplazar esa metáfora de ups and downs por la misma metáfora, los altibajos o las subas y bajas del mercado. Entonces ahí tengo o puedo ver que puedo utilizar la misma estrategia. La segunda estrategia va a ser utilizar, si yo estoy viendo una metáfora en inglés, proveer una metáfora en español, pero quizás de distinto dominio, porque a lo mejor el dominio que prevalece en inglés de la navegación, normalmente no son metáforas de navegación las que utilizamos en español, pero mantengo el recurso de la metáfora. Y la tercera estrategia, que sería a la que vamos a recurrir por última instancia, si realmente no podemos aplicar ni la estrategia 1 ni la estrategia 2, es, si yo tengo una metáfora en mi texto origen, que en mi texto meta tenga una paráfrasis. Voy a perder el elemento de la metáfora, pero no voy a perder el significado. Ahora, para poder yo utilizar la estrategia 1, la estrategia 2 o la estrategia 3, tengo que saber cómo abordar el análisis de la metáfora. ¿Sí? Aquí les dejo algunos ejemplos en donde pueden ver algunos ejemplos de metáfora. Por ejemplo, en el primero tenemos freeze accounts y vamos a ir a congelar, por ejemplo, depósitos o congelar fondos. Esa sería la aplicación de la metáfora o de la estrategia 1, donde yo tengo esta metáfora en inglés y la puedo transferir por la misma metáfora en español. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con The Economy Tumbles, ¿sí? O
stocks skyrocket. Las acciones se van por las nubes. ¿Sí? Ahí lo que yo tengo es, sigo teniendo una metáfora, nada más que en español necesito una metáfora lingüísticamente hablando de otro tipo, pero sigue siendo una metáfora. Entonces, ¿cuándo vamos a usar cada una de estas técnicas? De nuevo, eso va a depender el uso de la estrategia 1, o la técnica 1, la técnica 2, la técnica 3, del tipo de dominio origen que tenga la metáfora y el tipo de texto en cuestión. Entonces, lo que van a decir estos autores es que la mayoría de las metáforas pueden trabajarse desde la estrategia 1. Es decir, yo puedo encontrar la misma metáfora dentro del mismo dominio en el idioma origen y en el texto origen y en el texto meta. Esto parece indicar entonces que, tanto en inglés como en español, las metáforas se conceptualizan, los conceptos económicos se conceptualizan de maneras similares. Y normalmente tenemos los siguientes dominios. Tenemos el dominio de la guerra, el dominio de la salud y el dominio de los fenómenos naturales. Por ejemplo, espero que se vean bien los ejemplos, dice el ejemplo número 1, dice Fighting the Last War, the ACB Fighting the Last War, la última guerra del BCE. Ahí tenemos la metáfora de la guerra, tanto en mi texto meta como en mi texto target. En el segundo ejemplo tenemos to be deteriorating very much, it is still not in good shape. Entonces tengo esta idea de deteriorarse y de estar en forma dentro del campo o el concepto de la salud. Y por último, el de los fenómenos naturales, el de la sequía. Entonces, se supone, o hasta aquí, podríamos decir que normalmente, si yo acostumbro a traducir este tipo de textos, voy a poder encontrar metáforas tanto en el texto de origen como en el texto de destino que remitan a el mismo dominio. La traducción de la metáfora por una metáfora distinta es la segunda técnica. Y esto pasa en general, como les decía recién, cuando el dominio que yo tengo en mi texto origen no le puedo encontrar una metáfora idéntica, o sea, dentro del mismo dominio, en mi texto meta. Por ejemplo, el de la navegación. Normalmente, cuando en inglés yo tengo metáforas que remiten a la navegación, las voy a reemplazar en general por metáforas que remiten a aves, a caminos o a ferrocarriles en español. Entonces, en general, como les decía, cuando encuentro metáforas de navegación, lo más fácil o lo que va a sonar natural en el español van a ser metáforas de aves, caminos y ferrocarriles. Por ejemplo, en inglés tengo put more wind in the sails of the euro, mientras que ese more wind in the sails remite al dominio de la navegación. Mientras que yo voy a decir en español dar más alas. Y ahí voy a reemplazar, o el dominio hacia el cual me muevo es el dominio de las aves. En inglés tengo changing tack, mientras que en español voy a tener un cambio de vías y me voy a mover hacia esta idea de ferrocarriles. Como ven, sigo teniendo la misma, lingüísticamente hablando, sigo teniendo una metáfora, lo cual es parte del género, pero dentro de distintos dominios. Hay un dominio de origen que es diferente a el dominio de destino. Bien. Y por último, me pasé una diapo. Ahí está. El uso de la paráfrasis, como les decía recién, es la técnica no solo menos usada, sino también menos recomendada. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mover de una metáfora a una paráfrasis, el elemento de la metáfora se pierde
y voy a tener que hacer una compensación en general, ¿no? Entonces, si estoy perdiendo la metáfora en algún lugar, seguramente intente compensar esa falta de metáforas, porque no me lo permite el dominio de origen, en metáforas en otras partes del texto. Uno de los ejemplos más claros y más comunes es que en inglés tengamos bull and bear. El dominio de estas metáforas es el dominio animal, y yo en español no puedo decir del oso y del toro, sino que lo único que me queda por hacer cada vez que aparezca bull and bear es hablar de mercado alcista o mercado bajista, o mercado en alza o mercado en baja, ¿sí? Que es una técnica de la paráfrasis y no de la metáfora. Entonces, normalmente, cuando yo tenga en mi texto origen o como dominio de origen metáforas que remitan a animales, seguramente en español voy a tener que recurrir a paráfrasis. No voy a poder hacer uso de metáforas. Por ejemplo, el uso de la metáfora con bear y bull puede ser tanto en sustantivos como en su forma adjetiva. Entonces voy a decir, with the bears arguing, this is a rally in the bear market. Entonces voy a hablar de el mercado bajista y los bajistas, los que están a favor o los que defienden el bear market. Por otro lado tengo the optimistic bulls, mientras que voy a decir los alcistas más optimistas. Y un tercer ejemplo, red herring, y ahí fíjense que no tengo forma de reemplazar esa metáfora que está remitiendo a un animal por una metáfora en español. Entonces, sí o sí, voy a tener que decir algo como los salarios son una forma de desviar la atención. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo es que yo llego a leer este tipo de ejemplos en un texto que me está hablando de inversiones o de acciones? Bueno, en general, estos textos vienen acompañados de imágenes, como las que les muestro aquí en esta diapositiva y como las que les muestro en esta diapositiva siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta al momento de trabajar metáforas? Tengo que tener en cuenta dos cuestiones. Si la metáfora en cuestión es una metáfora que puede reemplazarse por la misma metáfora, por otra metáfora dentro de otro dominio, o si tengo que recurrir a la paráfrasis. Y a su vez, si esas metáforas, si ese dominio de origen está enlazado a imágenes que aparezcan en los textos, porque como les dije al principio, una de las características de los textos financieros es su tono coloquial, porque quienes lo van a leer no son, en general, no son expertos en el tema, sino que son personas dentro del público en general que conocen, que normalmente leen este tipo de textos, sobre todo si son, por ejemplo, informes que emiten instituciones crediticias para que las personas inviertan en distintos instrumentos de inversión, si son artículos de divulgación, si son textos periodísticos. En general, ese tipo de textos van acompañados no solo de la metáfora, sino también de imágenes. Entonces, imagínense que teníamos un ejemplo como el que les mostré acá, el de bear, bull y herring, y que vengan acompañados de imágenes de un toro o de un oso. Entonces, si yo decido cambiar esa metáfora, tengo que tener mucho cuidado con las imágenes que aparezcan en nuestro texto, ¿no? Entonces, en este caso de la montaña rusa, normalmente, como les dije, yo puedo, si tengo la idea de montaña rusa como dominio de origen, perfectamente puedo optar por metáforas que remitan a esto de las montañas rusas o el entretenimiento, y voy a poder dejar mi imagen. Pero ¿qué pasa si, algo muy común, yo decido usar, en vez de metáforas de montaña rusa,
lo puedo reemplazar perfectamente por metáforas que indiquen esta idea de recorrido, de journey, de un viaje. Entonces, ahí no solamente voy a tener que prestar atención a poder convertir todas mis metáforas a este nuevo dominio, sino que también las imágenes de estos textos se ven afectadas, ¿no? Y eso lo tengo que tener en cuenta y lo tengo que poder comunicar, tengo que poder decir, che, mira, esto que se tradujo así en inglés, normalmente se dice a través de estas metáforas en español, y eso implica que la imagen ya no tiene más sentido. Voy a volver a una de las primeras imágenes que les mostré acá. Fíjense en esta. Dice Taste Equity Sip by Sip. Este era un texto sobre distintos instrumentos de inversión y todas las imágenes remitían a cosas de bebidas, a imágenes de bebidas, por esta idea de sip by sip, de sorbo a sorbo. Entonces, lamentablemente, yo no podía mantener esas metáforas en mi texto, y mucho menos en un título, porque este SIP es un acrónimo que hacía referencia al nombre de uno de los instrumentos de inversión. Entonces, yo tenía distintas opciones. Podía traducir algo como sorbo a sorbo, para poder dejar esa imagen, pero estaba perdiendo completamente la referencia de el acrónimo que aparecía luego en el texto. ¿Sí? Y no hay manera de que yo a esa metáfora la pueda traducir dejando el SIP, porque no hay ninguna metáfora en español que remita a eso. Entonces, o tengo que crear un texto, un título completamente nuevo, o puedo dejar esto de sorbo a sorbo para poder mantener la imagen, a sabiendas de que estoy perdiendo la interrelación entre el título y lo que yo tengo después indicado en el cuerpo del texto. ¿Cómo llego yo a hacer todo este análisis? Bueno, como les dije, a la metáfora la tenemos que abordar desde el análisis componencial. ¿Para qué? Para nosotros poder saber si efectivamente esa metáfora se puede reemplazar por una metáfora de un dominio distinto, o, en el caso de que tenga que recurrir a la paráfrasis, de no perder el sentido, de no perder el significado de la metáfora, ¿no? Porque acuérdense que, o vamos a ver que la metáfora se forma o tiene, justamente por ser un análisis componencial, de distintos componentes. Entonces, si yo tengo que ir de una metáfora a una paráfrasis, tengo que intentar en la paráfrasis darle a mi lector todo el sentido que está encerrando esa metáfora. Denme un segundo que veo. Cuando haces cambio de imagen para referirte al puesto en el lenguaje meta, debes pedir autorización del cliente o explicarle. En general, Beatriz, uno le hace una sugerencia, ¿no? Le dice, mira, esto en inglés está haciendo referencia a esto, por ejemplo, en la del sip by sip, ¿no? Ahí lo que se puede hacer es poner directamente disfrute sorbo a sorbo. Entonces uno le indica al cliente que esa referencia que él va a ver, o sea, porque él va a ver en inglés sip, y el cliente va a querer encontrar sip en el español. Entonces le vamos a explicar que eso no se puede transferir porque es una metáfora, que lo que hicimos fue desglosar en el texto la referencia del acrónimo SIP, pero que como queríamos mantener la metáfora en el texto, porque la metáfora siempre es más catchy, se tradujo así, sorbo a sorbo, y la imagen se puede dejar. Ahora, si yo necesito cambiar esa imagen, puedo sugerirle al cliente, mira, aquí deberías poner una imagen que remita a la navegación o a esta idea de recorrido, y podrían ser imágenes de este estilo, ¿no? Y le podemos enviar 2 o 3 imágenes como para que el cliente sepa, con su equipo de diseño, a qué estamos haciendo referencia cuando decimos que tal o cual imagen podría ser mejor.
Beatriz me dice, hay clientes muy conservadores y solamente explicándoles pueden comprender exactamente y no juzgar el trabajo. O son imágenes clave de la empresa que no se pueden cambiar. Exacto. En el caso de que sea algo que realmente el cliente no quiere cambiar, bueno, lamentablemente, si yo, en el caso del zip by zip, sí o sí tengo que dejar esa imagen, voy a tener que comprometer la metáfora del título y explicarle al cliente que eso que va a haber en el título, él no va a ver zip, porque no hay manera de hacer referencia a eso a través de una metáfora. ¿Qué tan viable es traducir metáforas en la interpretación de discursos financieros? ¿Qué recurso puede usar el intérprete cuando la metáfora es difícil de interpretar? Bien, Maribel. Normalmente uno, cuando uno se prepara, ¿no?, para una interpretación, estudia mucho previamente y siempre que puede tiene acceso, siempre que el orador lo deje, ¿no?, va a tener acceso a al menos el tema, si es un discurso al discurso, entonces va a poder anticiparse un poco a qué metáforas pueden llegar a aparecer. Lamentablemente, y en líneas generales, si la metáfora, o sea, si yo normalmente trabajo con ese tipo de textos, voy a tener la metáfora como fresca para traducirla. Pero si no, en general hago o recurro a la estrategia de compensación, ¿no? Uso una paráfrasis si la metáfora no me resulta tan conocida y compenso después, ¿no? En lo que reste del texto. Entonces, respecto a la metáfora, nosotros para saber que a través de la paráfrasis o de la metáfora estamos proveyendo el significado correcto, tenemos que hacer un análisis componencial. ¿A qué nos referimos con análisis componencial? Bueno, primero vamos a tener que encontrar cuál es la definición de la metáfora y cuáles son los elementos que componen a esa metáfora. ¿Cuáles son los componentes de sentido, su significado denotativo y por ende buscar en la lengua meta si existe la misma metáfora o una metáfora similar o si voy a tener que recurrir a la paráfrasis. Y acá les dejo un ejemplito como para que vean, cómo es el cuadro del análisis componencial, o no porque haya que hacerlo en cuadro, sino que digo cómo analizar, ¿no?, la metáfora. Entonces, el ejemplo que les pongo acá es derail. Si yo busco el significado de ese verbo, me dice el diccionario que eso significa to stop something from succeeding. Es decir, ¿cuál es el componente? Cuando yo pienso en el componente de sentido, tengo que pensar en las palabras que hacen al significado. Entonces, to stop something from succeeding, el componente de sentido es evitar el éxito o el fracaso, ¿no? Es decir, tengo que ir, como quien diría, a una traducción literal de la metáfora. Entonces, cuando yo ya entiendo que este derail significa, bueno, es evitar el éxito, es el fracaso, tengo que pensar en el significado denotativo, es decir, en el significado que va a tener en ese texto. Bien, derail está dentro del campo semántico de los trenes. Entonces, ¿qué es lo que se relaciona con los trenes? Bueno, el descarrilar. Si va a fracasar, descarrila, ¿no? Sería como, de nuevo, la traducción literal. Y lo que voy a tener que pensar ahora es, bueno, según el contexto, ¿cuál es el sentido metafórico de esta palabra, de derail? Bueno, derail puede ser salirse de control, descontrolarse, no tener control. ¿Ven cómo voy de la traducción, digamos, o la explicación literal, es decir, casi que una traducción literal de la definición, hacia un sentido un poco más metafórico? Se descontrolaron los precios de las acciones, ¿sí? En vez de decir, no sé, fracasó una operación comercial, puedo usar algo con un sentido metafórico. Si pienso, por ejemplo, en ups and downs, fíjense,
justo tenía el ejemplo ahí arriba, don't let market volatility derail your retirement savings plan. Entonces, yo no puedo decir acá evitar, puedo decir que la volatilidad, pero tendría que decir evitar que la volatilidad haga que su plan de ahorro fracase. Es como quizás muy demasiado wordy. Entonces puedo decir que descarrile su plan de ahorros, porque además arriba vengo diciendo write out the ups and downs, y seguramente que tengo la imagen o del tren o de la montaña rusa, entonces esta idea de descarrilar, salirse de control, tiene sentido. ¿Para qué me sirve hacer este análisis? Este análisis me sirve para qué? Para que si yo tengo una metáfora que no puedo reemplazar por otra metáfora, pueda usar la paráfrasis y estar segura de que no me estoy salteando ningún componente de sentido de la metáfora. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo les dejo acá en esta ponencia, obviamente mis datos de contacto por si me quieren seguir, pero también les dejo algunos enlaces a los contenidos o los artículos o los autores que hablan sobre estas cuestiones, como Busquet, como Cerón Ordóñez, que es a quien mencioné respecto de las distintas estrategias, y en su PDF tiene información súper valiosa para uno saber cómo abordar la traducción de metáforas. Después, obviamente, nuestro manual de cátedra, por si lo quieren leer y tener a mano, ahí hay un montón de ejemplos sobre cómo analizar metáforas para poder llegar a los significados denotativos y de sentido, y poder crear o encontrar metáforas que sean compatibles. Y Login también habla de las metáforas financieras en las distintas leyes en lo que respecta a instituciones europeas. A ver si tienen... sí, la verdad es que en líneas generales a veces la traducción financiera parece ser un campo mucho más rígido, pero tiene esta otra arista muy, muy interesante, en donde nos permite, dentro de los lineamientos que nos da el género, poder jugar un poco más con las metáforas y con la parte más de creación y más literaria. No, Fernández, que yo conozca algún glosario o diccionario que esté a la venta, no. Que sea específico además de metáforas, no. Sí, como te digo, hay muchísimos autores que escriben sobre las traducciones de metáforas, y hay unos papers y unos artículos súper interesantes. Si les interesa, después me pueden escribir y yo se los puedo enviar si les interesa leer más sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, un poco la idea de la metáfora o de abordar la metáfora en este tipo de textos es que puedan ver que dentro de la traducción financiera hay también un campo muy grande para poder ser creativos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Consideras que la traducción de metáforas en la combinación inglés-español cambia mucho dependiendo del país? Sí, totalmente, Bianca. Sobre todo cuando nos movemos del inglés hacia el español, y cuando las variantes son español rioplatense, español México, español Uruguay, hay varias metáforas que no tienen el mismo sentido, sobre todo cuando vamos hacia el español. En el inglés me parece que está mucho más como estandarizado la cuestión de la metáfora, no así tanto en el español. Y en general, si quieren saber, digamos, si la metáfora es algo que se usa, siempre con el buscador booleano en internet, de las comillitas, para que me traiga exactamente la metáfora, puedo poner, ¿no? Si no conozco la metáfora, puedo poner la metáfora que se me ocurra, como de decir, quizás esto se pueda usar, lo pongo entre comillas, y así me puede ir trayendo distintas opciones.
Este mismo tipo de análisis, a ver si puedo volver a la pregunta. ¿Será posible ejecutarlas en las interpretaciones orales? Y como te digo, normalmente para las interpretaciones nosotros estudiamos mucho, entonces siempre que se pueda tener acceso, ¿no? Al material del orador se va a hacer este análisis y uno va a estar preparado para cuando estas metáforas aparezcan. Es como muy difícil en el momento de la interpretación poder hacer ese análisis. Irma me dice una pregunta o reflexión. Sí, como docente, más que traducir las metáforas, creo que el desafío que enfrento al enseñar traducción jurídica no es la traducción en sí, sino enseñarles a identificar términos y elementos como metáforas. ¿Cómo franquear este desafío como docente? Bien, creo que entiendo la pregunta, Irma. La pregunta sería cómo ayudar a nuestros alumnos a que identifiquen qué cosas son metafóricas. Digamos, en cuanto a los términos, existen distintas reglas, ¿no? Digamos, para saber para poder saber como traductor qué es una unidad terminológica, ¿no? Por ejemplo, la unidad terminológica es una palabra que no tiene sinónimos, que no se puede reemplazar, que está unida por un guión, que tiene en su composición una palabra latina, que aparece siempre el mismo núcleo con distintos adjetivos, pero el núcleo queda siempre igual. Bueno, eso es un término. Ahora bien, ¿cómo identificar una metáfora? En realidad tengo que pensar en esta idea de si lo que yo estoy viendo es un concepto, si el concepto de lo que esa unidad terminológica me está transmitiendo es un concepto abstracto a través de un dominio físico. Bien, pensar en la idea de lo de mariposas en el estómago, ¿no? Es un concepto abstracto de una emoción a través del dominio de la cuestión física, el sentir. Y lamentablemente no hay, al menos yo no puedo pensar ahora en nada como una regla para identificar a las metáforas, digamos, más que esa. Y a medida que uno va leyendo, también la lectura es como muy importante para saber identificar algunas metáforas. Sí, bueno, sí, la terminología es clave en la traducción. La terminología es todo en la traducción. Cabré lo va a decir, terminología y traductología van de la mano y casi que al principio no se podía distinguir una de la otra. No sé si me perdí alguna otra pregunta. Regresamos a la lectura de comprensión tan desairada. Exacto, sí, sí. Creo que nuestra generación y las generaciones anteriores tenían como una costumbre de leer mucho más. Nosotros teníamos profesores en la facultad que nos obligaban a leer los diarios y ahora nos cuesta mucho como docentes hacer que nuestros alumnos se vuelquen a leer diarios en línea o en papel, eso es indistinto, pero para lo que es la traducción financiera es clave leer diarios e informes financieros y noticias. Entonces, lamentablemente, si no están acostumbrados nuestros alumnos a hacer eso, es muy difícil también que puedan desarrollar una estrategia para identificar metáforas, porque normalmente suelen aparecer ahí. Las que usamos en la oralidad son las que más incorporadas tenemos y las que más difíciles también nos resultan identificar como metáforas. Entonces a veces los alumnos creen que el problema es terminológico y en realidad no es terminológico, es de metáfora. Micaela, yo tengo una pregunta. Sí, Mencionaste el análisis el que incluye precisamente el significado denotativo y sí, el semántico. sí. ¿En ese te basas en algún autor en específico para realizar el Eh, análisis? sí, va a ser también Cerón Ordóñez quien va a abordar esta idea bueno, pensar o desglosar a la metáfora en estas
en estas cuestiones. Como que esta, digamos, es la única manera a través de la cual yo puedo entender la metáfora, sobre todo cuando tengo que buscar una metáfora que es de otro dominio o cuando tengo que pasar a la paráfrasis. Ahí es donde voy a ver si el análisis, si se hizo un buen análisis componencial, voy a obtener un buen resultado de traducción. Ok. También nos pregunta Isel, muchos traductores prefieren recurrir siempre a la paráfrasis por considerarla la opción más segura. ¿Crees que se pierde gran parte del sentido al eliminar totalmente la metáfora? Esto es como quien dice que siempre que uno ve un adverbio en mente, lo tiene que, o que siempre que ve un gerundio no lo tiene que usar. Es lo mismo. La Ok. metáfora es una característica de los distintos géneros dentro de la especialidad financiera. Entonces yo no puedo por miedo, digamos, siempre recurrir a la paráfrasis, porque mi lector se va a dar cuenta que hay algo extraño en el texto. Si normalmente lee ese tipo de textos, se va a dar cuenta que hay algo extraño en la redacción, porque es una de las características de los textos financieros. Entonces, Okay. como vimos antes, normalmente yo voy a poder usar la estrategia 1, que es metáfora por metáfora. Y el elemento de la metáfora, como les dije, si tengo que recurrir a la paráfrasis, bueno, intento hacer una compensación en el resto del texto a través de otra metáfora. Quizás ahí no me queda otra más que ir a la paráfrasis, pero a lo mejor un poco más adelante en la redacción yo puedo ver que quizás tengo posibilidades de insertar una metáfora, entonces hago ahí la compensación del elemento lingüístico. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Micaela. A nombre del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, te queremos agradecer muchísimo por estar de nuevo con nosotros una vez más y compartirnos toda esta información, todos estos conocimientos. La verdad es que tus ponencias siempre han sido bastante interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por volver a recibirme. Para mí es un placer. No, el placer es nuestro. De igual manera, los quiero invitar a todos los participantes a no perderse de las demás ponencias que tenemos preparadas para ustedes como parte del Congreso Internacional de la Semana de la Traducción. Y bueno, sin más por el momento, me despido. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.